Bienvenidos continuaremos con el libro de Génesis, ya casi me trabo al inicio. Y ahora vamos a ver el capítulo 4. Le invito a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, a entender lo que tú tengas para mostrarnos en este día. Y te pedimos en el nombre de Jesús que este tiempo seas tú, Señor, no sea yo, sea tu palabra, y que cada uno de nosotros pueda entenderlo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a empezar el capítulo 4. Ya habíamos visto en el capítulo 3 acerca del pecado, el origen del pecado, las raíces del pecado. Y en el 4 vamos a ver también un poco acerca de los frutos del pecado. Y nos revela este capítulo la magnitud de lo que realmente sucedió con el hombre. Y también nos revela que todas estas cosas se dieron por incredulidad, por desobediencia y por simplemente haberse apartado de Dios. El capítulo 4 va a relatar y responder unas preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Cómo es la vida del hombre fuera del paraíso, fuera de la presencia de Dios? ¿Cómo es la vida del hombre y su familia sin una comunión plena con su Creador? Y también nos va a responder cómo es la vida del hombre bajo la esfera y el dominio del pecado. Entonces vámonos a los dos primeros versículos del capítulo 4 que dice así. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Es interesante algo, la Biblia menciona una palabra aquí que es conocer. Y cuando habla de que Adán conoció a Eva, a su mujer, esa es una forma educada, podríamos decir, de mencionar que tuvo relaciones sexuales con ella. Y el término conocer en la Biblia se usa muy a menudo, y en el libro de Génesis, en el libro de Jueces, en Primera de Samuel, usted va a encontrar muchas referencias que tienen que ver con el mismo tema. La misma palabra se usa como referencia al poder tener relaciones sexuales entre ambos. Pero cuando usted ve, por ejemplo, aquí en Génesis, usted se está dando cuenta de que el contexto del que habla es precisamente en una pareja que ya Dios había unido. Entonces estamos hablando del sexo dentro de los términos de un matrimonio ya. Entonces me gusta la manera en que la Biblia toma esta palabra, le dice conocer, porque no habla de una forma interpersonal, sino de una forma personal. Conocer va más allá de simplemente ver a alguien, sino de llegar hasta a verle cómo es su forma de pensar, su forma de reaccionar, su forma de hablar, su manera de expresarse y su manera de reaccionar ante las circunstancias. Y la pregunta es, ¿qué tan bien conoce usted también a su pareja? Porque parte del tema de estar juntos es poder conocerse bien. Y hay personas que realmente tienen muchos años juntos y en realidad no se conocen. Pero una de las cosas necesarias es poder llegar a un conocimiento más profundo de la persona que tenemos a nuestro lado. Y luego continúa hablando del primer nacimiento en la tierra. La primera persona que nació de mujer se llamó Caín. Y la manera en que la mujer, Eva, su madre, se expresa de él es: he adquirido un hombre del Señor, un varón. De hecho, eso significa Caín, adquirido, porque ella lo vio como adquirido de Dios. Y es importante conocer esto porque desde tiempos inmemoriales, podríamos decir, desde el origen de la humanidad, los nombres de las personas comenzaron a tener un significado importante. Desde Adán mismo, que le llamó a Eva, ya comenzó a tener un significado importante los nombres. Y usted cuando va a la Biblia va a encontrar nombres puestos precisamente por características. A veces es por las circunstancias del nacimiento, como Benjamín o como Benoni. En algunas veces es la característica física del niño, como por ejemplo Esaú, que significa velloso, ¿verdad? Nació así, entonces por esa característica le pusieron el nombre. Y a veces el nombre viene con expectativa a la relación espiritual que quieren que su hijo tenga, como Jesús. Jesús significa Salvador. O también es por celebrar un acontecimiento importante o algún tipo de cosa importante, y por eso se llama Israel, príncipe de Dios. ¿Y qué significa Caín? Significa adquirido. Y la frase de Eva es importante: por voluntad de Dios. Y los hijos nacen por eso, porque Dios ha querido que así lo sea. Y Abel significa el que estaba con Dios. Es probable, muy probable, que Eva haya pensado de que Caín era precisamente
la promesa que Dios ya había dado en Génesis capítulo 3. Recuerden de que ya Dios habló después del pecado, habló del nacimiento de un redentor. Era la primera pareja, ellos todavía no sabían qué iba a pasar en el futuro, no sabían qué tan largo iba a ser ese futuro. Pero es muy probable que Eva tuviera esas expectativas acerca de su hijo Caín. Tal vez Caín es el hombre que Dios dijo que iba a dar para poder redimirnos. ¿Cuáles son las expectativas que tiene usted con sus hijos? A veces tenemos expectativas que son buenas, ¿no? Por ejemplo, que queremos que nuestro hijo sea médico, que nuestro hijo sea abogado, cosas por el estilo. Y eso está bien, no está mal. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos expectativas espirituales de nuestros hijos? Porque las expectativas de orden carnal o las expectativas de orden económico son buenas en el sentido de que queremos que sea grande, queremos que sea bueno, queremos que sea un buen ejemplo. Pero ¿qué tal las expectativas espirituales? Y la manera en que se van a cumplir va a depender de nosotros, es decir, de los padres. Entonces, la pregunta para cada uno de nosotros es si de pronto alguien dice, no, yo quiero que mi hijo sea pastor, o yo quiero que mi hijo sea líder de alabanza. No sé cuántos han tenido ese tipo de expectativa. Y eso es más allá, aparte de que si es un profesional o no. Hay muchos pastores que tienen otra profesión, pero Dios los ha llamado a ser pastor. Entonces, ¿qué dice la Biblia de los hijos? En Salmo 127:3 dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, cuando entendemos que nuestros hijos no nos pertenecen, sino que en realidad son herencia de Dios, algo que Dios nos ha encargado para cuidar durante el tiempo que estén aquí y la responsabilidad que tenemos de enseñarle de Él. Si viene de Dios, entonces nuestra responsabilidad es enseñarle acerca de ese Dios del cual Él ha venido. ¿Qué le gustaría que llegaran a convertirse sus hijos? Bueno, en este caso, Adán y Eva eran padres novatos también. Era el primer nacimiento sobre la tierra, pero sea como sea, así sean padres novatos, ellos tenían ya algunas referencias de parte de Dios. Y hoy en día es igual, de pronto usted no tiene hijos todavía, y ni siquiera se ha casado de pronto, pero la Biblia tiene los lineamientos de cómo se debe criar a nuestros hijos. Además encontramos aquí en estas dos personas, en Caín y Abel, que ambos tenían profesiones bastante diferentes, ¿no? El uno era pastor de ovejas y el otro era agricultor. Ambos obtenían el sustento diario de una manera diferente, pero ambos eran trabajadores. Ambos estaban haciendo algo. Y hoy en día pasa muy seguido de que los hijos terminan convirtiéndose en alguien que pasa en la casa mantenido, cuando ya tiene edad suficiente para trabajar y cuando tiene una edad suficiente de ser un profesional. Y a veces las expectativas de ellos es simplemente depender de sus padres. Pero estos dos padres, Adán y Eva, aunque eran novatos, ellos entendieron el valor del trabajo. Recuerde que Dios le puso a trabajar a Adán primero antes de tener a Eva. Así que Adán desde el principio ya entendía el valor del trabajo. Enséñele también a sus hijos el valor del trabajo. Enséñales a no permanecer sin hacer nada. Es bueno estar activo. La mente vaga es campo abierto para el enemigo. Así que ambos eran trabajadores, instruidos por sus padres. Podemos entender eso más adelante en las primeras cosas que sus padres sabían acerca de Dios. Ahora vamos al verso 3 al 5 y dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y ahora vemos aquí que estos dos hombres se presentaron ante Dios con dos tipos de ofrendas diferentes. Y la Biblia nos dijo que Caín trajo del fruto de la tierra y también nos dice que Abel trajo del ganado. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hay aquí? Bueno, Caín era agricultor, no entendemos lo difícil que tiene que haber sido porque recuerda que la tierra ya estaba bajo maldición. Entonces Caín trabajaba arduamente para obtener el sustento en una tierra que fue ya maldita desde el pecado de su propio padre. Así que el trabajo era mayor. Y Abel, en cambio, el menor, nos da un bonus en la descripción de su ofrenda. Y ese bonus es que él trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Abel es cuidador de estos animales, pero también lleva ofrenda a Dios. Hay una cosa interesante, ambos sabían de que había que llevar algo a Dios.
ambos sabían que tenían que presentarse delante de Dios con una ofrenda. ¿Y de dónde lo aprendieron? Pues probablemente sus padres ya se lo enseñaron. Probablemente Dios habló a ellos. No sé si los habló de manera directa a Adán y a Eva simplemente, o después también de manera directa a sus hijos. La Biblia no lo menciona, pero sí menciona de que algún conocimiento tenían ya de Dios porque se presentaron delante de Dios con ofrendas. Entonces ellos ya sabían que Dios necesitaba aceptar una ofrenda. Y es interesante que la Biblia no nos dice que la ofrenda de Caín haya sido mala. Yo he escuchado muchas enseñanzas que dicen que la ofrenda de Caín era una ofrenda pobre y que dio de lo peor de sus frutos. Pero la Biblia no dice eso en realidad. No dice que lo haya dado una ofrenda mala, no dice que haya sido una ofrenda escasa, no dice que haya sido mezquina tampoco. Y tampoco dice que se acercó con mala actitud ante Dios. Tampoco dice eso. Pero existen algunas indicaciones bíblicas para tener algunas conclusiones. En primer lugar, hay que establecer el hecho de cualquiera que haya sido la razón para que Dios rechazara la ofrenda de Caín. Tenemos que tener en cuenta que esa razón fue adecuada, fue imparcial y fue justa. Porque Dios no rechaza al humano con un perjuicio social o por una preferencia personal. Dios no dice, este me cae bien y este me cae mal. Dios nos ama por igual a todos. La Biblia dice que Él no hace excepción de personas. La Biblia dice a lo contrario, que Él ha abierto las puertas a todos y que su voluntad es que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Pero ¿qué es lo que hace que una ofrenda sea adecuada y la otra no haya sido adecuada? La ofrenda adecuada es la que también se da de todo corazón, por voluntad propia y especialmente con gratitud a Dios. El problema de Caín no estuvo en la calidad de su ofrenda, y vamos a ver más adelante más luces que la Biblia nos habla al respecto, pero fue rechazado y Caín actuó de una manera como un niño caprichoso. Cuando usted lee el relato lo va a entender. Y no puede entender de por qué Dios se ensaña contra Dios, por qué Dios rechaza la mía y no la de mi hermano. Y comienza esa bronca. Bueno, los que tienen más de un hijo, pues saben de que entre los hermanos siempre hay algún tipo de pelea. Alguna vez el uno cree ser el favorito del papá y el otro cree ser favorito de la mamá. Y cuando usted lee la Biblia va a encontrar los mismos ejemplos. Y comienza entre los hermanos algún tipo de discusión o algún tipo de enojo incluso. Y es lo que pasó con Caín. Caín se enojó mucho. Y básicamente Caín se enoja en primer lugar ante el rechazo divino y luego se enoja contra su propio hermano. Así que debemos tener cuidado de no darle rienda suelta a ese enojo, porque este ejemplo, como vamos a ver después, terminó muy mal. Y si leemos los versículos 4 al 5 podemos entender también ¿por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? No tenía que ver con la naturaleza de la ofrenda y tampoco tenía que ver con la calidad de la ofrenda. La Biblia dice que miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín y a su ofrenda. Nota que primero está la persona y después está la ofrenda. Y no habíamos dicho que Dios no hace acepción de personas, entonces ¿por qué no miró con agrado a Caín en primer lugar? Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Según este versículo, la diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel no era porque la una era animal y la otra vegetal, sino porque era hecho en un corazón con fe. Y eso es lo que nos enseña la Biblia, que una de las importantes cosas, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y cualquiera que quiera acercarse a Dios necesita tener fe. Y el apóstol Pablo nos dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, nos dice Romanos 10:17. Así que la fe viene de eso, de escuchar la instrucción divina. Y donde no existe una instrucción divina, entonces el hombre no podrá actuar por fe. Así que por eso entendemos de que alguna instrucción de parte de Dios tuvieron ellos para presentar la ofrenda a Dios. Esa instrucción dada a Caín y Abel, aunque la Biblia no nos dice quién fue directamente que le enseñó, pero habíamos visto que sus padres ya conocían a Dios. Así que la ofrenda, en este caso, se diferenció en su calidad por la fe de cada uno. ¿Cómo está su fe? Y no estoy hablando solo de presentar ofrendas, sino su fe en general. La fe es la que hace que nuestras ofrendas sean realmente aceptables,
delante de Dios. Y les voy a leer un ejemplo. En Lucas capítulo 2, los primeros 4 versículos, dice: levantando los ojos, vio a los ricos, hablando Jesús, que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Dios, Jesucristo mismo, habló bien de esta viuda que no sabemos ni el nombre, pero resalta que la ofrenda que dio, lo dio de todo corazón. Aún siendo pobre, dio una cantidad muy poquito en comparación con lo que los otros dieron. Y no se trataba de la cantidad, se trataba de la manera en que dio. Puso a Dios en primer lugar. Esa fue la manera en que dio. Y por eso la Biblia nos dice en Hebreos que Abel alcanzó testimonio de que era justo. Fue justificado por fe, que es lo que la Biblia nos enseña. Aunque Romanos nos añade algo también, capítulo 2, verso 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, la fe es la que nos permite entender que Dios existe y que nos tiene unos lineamientos para nosotros, pero la obediencia es la que acompaña estrechamente a la fe para poder seguir caminando en ese camino que Dios ha trazado para nosotros. En 1 de Juan 3:12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Esa era la otra diferencia entre los dos, que Caín no estaba actuando en base a la voluntad divina. Caín estaba actuando de otra manera y por eso decía que su ofrenda era diferente, era mala porque sus obras eran malas. Entonces podemos entender aquí también otra de las referencias por las cuales hubo esta gran diferencia y aceptación de parte de Dios de la una ofrenda y de la otra no. Y la Biblia nos habla acerca de cómo es la ofrenda que debemos presentar ante Dios. En primer lugar, nos enseña la Biblia que somos administradores, o sea, no es que somos dueños de algo, sino que manejamos el dinero de alguien más y manejamos las cosas de alguien más, que en este caso es el Señor. Y como administradores debemos ser responsables ante Él de la forma en que manejamos las cosas que Dios nos ha dado. En Hebreos 3:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. En Romanos 12:1 dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí no está hablando de una ofrenda económica, aquí está hablando de la ofrenda de nosotros mismos, que la ofrenda ante Dios somos nosotros mismos. En primer lugar, sacrificio de alabanza, que nuestros labios puedan confesar no solamente su nombre, sino hablar las maravillas que Él ha hecho. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Qué sus palabras, qué tipo de gloria le dan a Dios? Y la segunda cosa que dice en Romanos es que nuestros propios cuerpos son ofrenda. Y eso habla de la manera en que vivimos. ¿En cuál de los dos está usted? ¿Con quién se identifica? ¿Con Caín o con Abel? La ofrenda debe darse en obediencia. Después, ¿qué va a pasar si no lo hacemos? Isaías 1:11-16 dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, y asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Dios mismo está diciendo: no me sirve la ofrenda que me traes porque tu vida está mal. Porque con nuestros labios hablamos de Dios, pero con nuestras obras lo negamos. Somos injustos, explotamos al pobre, hablamos calumnias, mentimos. Entonces la Biblia nos dice: no debe ser así. La ofrenda debe ser en fe, pero por fe a continuación viene la obediencia.
Y en el Antiguo Testamento hay ya enseñanzas acerca de cómo es la ofrenda. Dios sacó a su pueblo de Egipto, eso lo sabemos, lo llevó hasta la tierra de Canaán, una tierra rica, fértil. Y Dios de eso comenzó a pedir también la 10ª parte, a esto le llamamos diezmo. El diezmo pertenecía a Dios y pertenece todavía a Dios. ¿Y cuál es el propósito del diezmo? No es que Dios necesite plata, sino que en primer lugar es una forma de recordar de que las cosas son propiedad de Dios. Y la segunda cosa también es enseñarnos que Dios está primero en nuestras vidas. Pero además de los diezmos, el pueblo daba ofrendas voluntarias. Se entregaban ofrendas también a los sacerdotes, y esta era una manera en que ellos podían ser sustentados también por el mismo pueblo. En Deuteronomios 16 y 17 dice: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Aquí la instrucción es: de acuerdo a como Dios te ha bendecido, así es como tienes que dar. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento pues tiene un gran principio acerca de cómo ofrendar. Nos dice en Lucas 6:38: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Dios nos pide dar porque hemos recibido. Dad, dice, y se os dará. Entonces, después que usted da, Dios también le va a dar. En Salmos 50:12 dice: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Lo que nos dice es: Dios no necesita de tu dinero realmente, Él es dueño de todo. Pero nos quiere enseñar a ser como Él. Él es dador. Nos dio a su propio Hijo. Nos da bendiciones cada día. Por eso la Biblia nos dice que más bienaventurado es dar que recibir. Dios quiere que seamos así como Él. ¿Y qué es lo que debemos dar? En 2 Corintios 8:5 dice: y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor, y luego nosotros por la voluntad de Dios. La primera cosa que Dios demanda que le demos a Él es nosotros mismos. Nuestra vida, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Eso es lo que Dios demanda de nuestras vidas. Así que, ¿qué tanto de tu vida has dado a Dios? ¿Qué tanto de tus pensamientos, de tus emociones? ¿Qué tanto también de lo que es de tu propio servicio? A veces decimos que con estar 2 horas el domingo en la iglesia hemos dado suficiente a Dios. Pero Dios pide mucho más que eso y pide el 100% de tu vida. Pero también hablando en el otro sentido. 1 Corintios 16:2 dice: cada uno de vosotros ponga aparte algo según Dios le haya prosperado. Lo mismo que decía el Antiguo Testamento también. Dios te ha prosperado, pues dale también de acuerdo a lo que Dios te ha prosperado. Hay un hombre cristiano de negocios, es R.G. Letourneau, no sé si está bien pronunciado, pero él acostumbraba a entregar el 90% de sus ganancias a Dios. Y un día alguien le preguntó: oiga, ¿es cierto que usted da el 90% de sus entradas a Dios? Y él dijo: no, yo no doy nada a Dios, dice, todo pertenece a Él. Yo retengo el 10%. Esta es la forma en que este hombre veía su ofrenda a Dios. 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Se trata de venir con ese corazón, como lo hizo Abel. Abel vino con un corazón agradecido y lo hizo seguramente muy feliz. Porque eso dice la Biblia: ¡ay, voy a dar a Dios! ¡Sí! Entonces, esa es otra de las instrucciones que tenemos en la Biblia acerca de dar. Pero no todos dar en la iglesia. En 1 de Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La Biblia habla que hay que dar a los necesitados, y con mayor razón si esos necesitados están dentro de la iglesia también, dentro de nuestros hermanos en Cristo. Y la forma en que podemos demostrar el amor de Dios en nuestros corazones no es solamente yendo a la iglesia, y no es solamente, voy a dar el diezmo por cumplir, sino que también, si ve que usted ve a un hermano en necesidad y usted lo puede ayudar, entonces ayúdelo. Caín se enojó mucho y decayó su semblante, es lo que la Biblia nos dice. Y esto era porque la ira de Caín básicamente tenía sus raíces en el orgullo. No podía soportar que su hermano fuera aceptado delante de Dios y él no.
Esto es una cosa también que debemos entender. En Génesis 4, continuemos, versos 6 al 7, dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué quiere decir esto? Parafraseando lo que está diciendo: si hicieres lo bueno, entonces puedes andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te está esperando, te está acechando como una fiera lista para atraparte. Pero también dice al final: pero tú puedes dominarlo. Eso dice la Biblia, que nos ha dado dominio propio. Así que no ignoremos el llamado de Dios y no dejes que el pecado te domine. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 19, la segunda parte dice: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si usted se deja vencer por el Señor, usted es esclavo del Señor. Pero si usted se deja vencer del pecado, esclavo es del pecado. Verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer asesinato sobre la tierra. Caín lo invitó de una manera muy cordial, digamos. Le mintió: vamos, ¿qué te parece? Vamos un rato al campo. Y aprovechó la oportunidad para matarlo. Y a veces actuamos así, cuando estamos muy enojados, queremos desquitarnos y encontramos el momento adecuado para poder desquitarnos. Verso 9 dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Abel? No, claro que Dios sabía dónde estaba Abel. Entonces, ¿por qué le pregunta a Caín? Dios le estaba dando la oportunidad de confesar su pecado. Recuerde lo que dijo antes: si hicieres bien, pues estarás bien, pero tú puedes dominar el pecado. Ahora, aún escuchando esa advertencia, después Caín va y mata a su hermano. Entonces Dios regresa y lo confronta. Y lo confronta de una manera amorosa, porque lo primero que hace es darle la oportunidad de confesar. Cuando Dios le da la oportunidad de confesar su pecado, no la desperdicie. Es inútil mentirle, es inútil decirle: Dios, yo no hice nada. Él lo sabe. Versos 10 al 12. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu mano, la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Después de que Dios le da la oportunidad de confesar de su pecado y Caín la rechaza, entonces viene el juicio del Señor. No espere eso, espere la primera oportunidad que Dios le da de arrepentirse, hágalo. Y comienza el juicio ante Caín. Ahora maldijo a Caín, le dice: maldito seas tú de la tierra. Y le pone un castigo adicional: errante y extranjero. Caín iba a estar fuera, iba a ser un vagabundo, y es una cosa que lo iba a llevar a la soledad. No iba a estar con su familia, iba a estar aparte. No iba a estar con sus padres. La soledad es producto del pecado original realmente y tiene sus raíces en la caída del hombre. Así que muchas veces nos enojamos con Dios porque sentimos que de alguna manera no es justo con nosotros. Pero vemos aquí que Dios no era injusto con ninguno de los dos y le está dando a Caín aún la oportunidad de arrepentirse a pesar de lo que hizo. Así que el pecado, hermano, trae soledad. Esa sensación que a veces nos deprime y que invade nuestro ser, y a veces la soledad nos empuja a cometer tonterías. ¿Cuántas veces te has sentido solo, pero en base al pecado? Así que a veces la soledad está muy ligada justamente a algo que ya hicimos. Y nos aislamos para no poder confrontarlo. Versos 13 y 15. Y dijo Caín, de 13 al 15, pero dijo Caín a Jehová: cuán grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Bien, vamos a explicar. Primero, Caín dice: Señor, eso que me has dado es demasiado pesado para ser soportado. Caín comienza a quejarse. Encima de que hace algo malo, encima que no se arrepiente. Ahora viene ante Dios y dice: no, Dios, eso que estás haciendo es muy grave. No,
Y a veces también nosotros somos así, nos quejamos, pero Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esto de acá también me está pasando? Esto es demasiado grande para mí, ya no lo aguanto. Pero ¿cuánto de esas cosas son resultados simplemente de un pecado? Entonces debemos entender de que no podemos venir ante Dios y quejarnos y decir, no, Dios, eso castigo está muy fuerte. Y sí, en verdad, le iba a llevar a la soledad, le iba a llegar a estar aparte de su familia. Y luego Caín dice, pero otros me van a matar. ¿Qué otros? En primer lugar, solo estaban en ese momento 4, ¿no? Pero más adelante vamos a entender de que Adán y Eva tuvieron más hijos y la tierra comenzó a poblarse. Y en un futuro alguien más lo iba a encontrar. Y la Biblia dice de que puso una señal. Y quiero aclarar algo. La palabra para marca aquí o señal es oath. Y básicamente significa marca, signo o símbolo. En el resto de las escrituras esta misma palabra se usa 79 veces y se traduce como signo. Así que realmente la Biblia no identifica la naturaleza de la marca. Y por eso muchas personas han comenzado a especular. Unos dicen, no, es que es una cicatriz que Dios le puso. Otros dicen, es un tatuaje que Dios le puso. La Biblia no dice qué tipo de marca era. El objetivo era que la marca le servía para que Dios no permitiría que la gente se vengara de Caín por lo que Caín hizo. Pero también hubo un razonamiento un poco extraño acerca de esta marca y unos llegaron a decir de que la marca era que Caín tuvo piel oscura, que Dios cambió el color de la piel de Caín y lo volvió negro para identificarlo. Y la Biblia no dice eso por ninguna parte. Y luego muchos usaron esta enseñanza de la marca de Caín como justificativo de menospreciar a las personas de raza negra. Luego vino la esclavitud, incluso decían, no, es que la marca era que su piel era oscura. Y algunas religiones siguen pensando cosas así. Pero no tienen nada que ver, no es lo que dice la Biblia. No hay ninguna base para afirmar el tipo de marca. Lo único que hay que entender es que era la razón de la marca, no el tipo de la marca. Y la razón era que Caín no podía ser asesinado, simplemente. Pero debemos entender que también el pecado pone marcas en nuestra vida. Una de esas marcas ya la vimos, es la soledad. Otra de esas marcas es la soberbia, el orgullo. Cuando decimos, no necesito de Dios, no necesito de nadie. Cuando tenemos una mala actitud ante Dios y ante las personas, es una marca de que estamos viviendo en pecado. La envidia también es un pecado, pero cuando la exteriorizamos se vuelve una marca que nos identifica para saber de que estamos viviendo en un pecado. El egoísmo, poner al yo como principal cosa y sin importarnos los demás. Y la rebeldía, abierta o encubierta ante Dios y ante su palabra, pues precisamente es otra de las marcas de que estamos viviendo en pecado. Y dejará otro tipo de marcas, unas marcas en nuestra alma, en nuestro corazón, heridas que probablemente no se cierren jamás. Así que debemos tener cuidado con ello. ¿Podemos reconocer estas marcas tal vez del pecado en nuestras vidas? Si es así, pues estamos en peligro y necesitamos volvernos al Señor específicamente con humildad. Recordemos que las raíces del pecado de Caín también estuvo en su orgullo. Santiago capítulo 4, versos 5 al 10 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No seamos como Caín. No nos molestemos porque vemos que otra persona Dios le está levantando y uno no. Revisemos mejor nuestra vida, de pronto hay orgullo. Y desechemos eso y humillémonos delante de Dios. Conclusión, la ofrenda de Dios que se da a Dios es una ofrenda de corazón y especialmente en fe, poniéndolo a Él en primer lugar. Ofrendar es un acto de adoración, hermano. Si tenemos mala actitud, Dios nos advierte y nos da la oportunidad de arrepentirnos. En la manera de ofrendar, pues conforme a lo que la Escritura dice y lo hemos visto. Y si hemos pecado, es hora de arrepentirnos. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Y perdónanos las veces que hemos sido soberbios,
las veces que nos hemos enojado porque hemos visto que alguien más prospera en tu reino, Señor. Perdona nuestra soberbia y haznos humildes y que nuestro corazón siempre te ponga a ti en primer lugar, mi Dios, y que nuestra vida sea un reflejo de ello. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por mirar este video, compártalo si les gustó y Dios les bendiga.